El periodo de la Semana Santa acaba de finalizar. Una semana donde hubo recogimiento, donde los hermanos se reunieron una vez más en cada congregación que el Señor le permitió estar para poder recordar una vez más el gran sacrificio que hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, inmerecido, para nosotros recibir por la gracia de Dios la salvación y la vida eterna. Ayer se recordó que el Señor Jesucristo resucitó al tercer día, el día en donde los apóstoles que estaban turbados y que estaban en una situación de desesperación, temor profundo y agonía interior, sufrían la pérdida que les enseñó durante un periodo de tiempo que la historia recoge aproximadamente más de 3 años. Pero una noticia magnífica, extraordinaria, se levantó en ese día en la mañana, donde mujeres que no tenían la autoridad legal para ser testigos y dar testimonio de una verdad tan poderosa como la resurrección, fueron las primeras en ver y recibir la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy queremos hacer un programa para compartir con cada uno de ustedes cómo usted puede evaluar, valorar, reflexionar el evento más extraordinario de la historia de la humanidad, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como se enseña en la palabra de Dios, profetizado que tendría que durar 3 días y 3 noches, así como Jonás estuvo ese tiempo dentro de un pez, y que no es una narrativa mitológica, no es un mito ni una leyenda, es el poder de Dios manifestado en su palabra para que nosotros confiemos plenamente en ella. Se cumplió todo en el Señor Jesucristo, venció la muerte al tercer día, y los apóstoles se regocijaron y llevaron el mensaje de salvación a toda tribu, lengua y nación, sin distinción ni exclusividad. Bienvenidos, hermanos y amigos, esto es Carlos Veloz Fe y Razón. Comparta, comente, suscríbase, apóyenos con un like, un corazoncito, que el Señor lo ponga en su corazón, y vamos a interactuar juntos este tema, la resurrección del Señor Jesucristo, y cristológicamente cómo se entiende que Él resucitó. Dios les bendiga, hermanos y amigos, y comenzamos. El espíritu suelta, snap, delante y detrás, en esta lírica rap, cabo hondo con palabra a nivel celestial, sube el bajo, alza el pedal, mente radical, día y noche sin parar, 7-14, sabiduría y santidad, locura santa, ganando el combate, soy soldado del rey, no hay quien me abata, calidad que poseo, lo dice mi fe, cuando mi voz atraviesa el edén, del micrófono que sostengo, palabra viva que jamás detengo. Si la roban, snap, no hay quien la frene. La verdad del Cristo eterno suena y suena. Así que por favor apártate ya, porque si ataco es guerra espiritual. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Se siente la victoria, se siente poder y gloria, se siente, el reino está presente, Dios es omnipotente, cruz y sangre, precio pagado, Satanás cayó, fue derrotado, con clavos y amor todo fue sellado, y el pecado quedó sepultado, somos más que vencedores, y aunque el mundo nos ataque así, persecución, maldad, dolor, nada nos separa del amor del Señor, unidos en fe, los santos marchamos, en comunión del reino avanzamos, no hay cadena, no hay prisión que apague el fuego del corazón, así que grita con voz de poder, el cielo reina, Cristo
Dios les bendiga, mis hermanos, mis amigos. Gracias por venir a compartir un momentico con nosotros en esta plataforma Carlos Veloz y Razón. Como siempre, dándole las gracias a Dios. Todo es por su misericordia. Toda la gloria sea para nuestro Dios en su plenitud. Y por supuesto que habiendo ya terminado la Semana Mayor, como regularmente se le llama coloquialmente, la Semana Santa, donde todas las congregaciones y las iglesias en su modo de establecer su culto, su honra, sus cánticos y recordar al Señor Jesucristo compartiendo el pan y el vino, pues obviamente dándole toda la gloria a nuestro Dios, terminan como regularmente sucede, ¿no? En armonía y en comunión entre los hermanos. Pero esto es en las iglesias. Esto es donde usted tiene a sus hermanos, a sus pastores, aquellos que comparten contigo muchas veces el día a día, otras veces la cantidad que el Señor permita que usted pueda estar en su congregación. Obviamente esto no trasciende tanto como sí en las redes sociales, que se ven todo tipo de situaciones, todas estas cosas que son un poquito extrañas, contraproducentes y que no es realmente el día a día que viven las iglesias, que viven nuestros hermanos. Independientemente de los problemas que se dan, la iglesia sigue en pie, la congregación de los santos sigue en pie, el remanente fiel del Señor y aquellos que formarán parte del remanente fiel del Señor, todos los hermanos, aquellos que incluso todavía no han entrado en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque todo esto es un proceso en la voluntad y soberanía de Dios, pues viven esta armonía ya lo que están en la iglesia, pero no viven, repito, el día a día de las redes sociales. Las redes sociales, prácticamente por el alcance y el impacto que tiene, es muy complicado, es muy complejo. Y no es lo mismo usted estar frente a frente a una persona, tratar a una persona, conocer a una persona, que usted, pues, de vez en cuando interactuar en las redes sociales. No es lo mismo. Aunque muchos hermanos tienen una muy buena conexión a través de las cámaras, de la computadora, la tablet, la laptop, lo que sea que usted utilice como herramienta para comunicar el evangelio, tanto en la apologética como en la predicación misma, en la evangelización, no importa la conexión que se haga, pero nunca es lo mismo. Y uno nunca deja de sorprenderse precisamente por eso, porque como no es lo mismo, pues imagínense, cualquier cosa puede suceder. Yo quiero hoy hablarles, hermanos y amigos, de la resurrección de Jesucristo. Tenemos un mini documental, hemos hecho ya una serie hablando no solamente de la crucifixión, el nacimiento, el desarrollo de la expansión del evangelio, primeramente en el pueblo de Israel y luego a expandirse hacia todas las naciones, como sucede hasta el día de hoy. Hemos hecho una serie tratando de compartir con hermanos también para que nos den su aporte en términos teológicos, en términos de conocimiento de las Escrituras. Y por supuesto, en este tema no va a ser la excepción. Vamos a hablar de la resurrección de Cristo y lo que aconteció luego de la resurrección de Cristo, más o menos 40 días que el Señor estuvo entre los apóstoles, cuando en el primer momento, o sea, al tercer día, las mujeres que estuvieron acompañando al Señor, o por lo menos una parte de ella, una parte de ese conglomerado, las mujeres que fueron las primeras testigos de la resurrección de nuestro Señor, para dar la información de que resucitó, y aún así no se le creía concreta y completamente. Por eso algunos de los apóstoles fueron corriendo a la tumba, la vieron vacía. Pues esto se dio desde ese momento hasta la asunción, que el Señor ascendió a los cielos. La ascensión o la asunción, no recuerdo exactamente la palabra correcta, los hermanos que en la caja de comentarios nos corrijan, pero hubo un periodo de tiempo donde el Señor Jesucristo estuvo enseñándole más a los apóstoles y a aquellos que estuvieron con él en parte, y también fortaleciendo a aquellos que habían sido debilitados, específicamente el apóstol Pedro, que se toma esta referencia histórica y bíblica para decir que ahí fue que el Señor Jesucristo
estableció el papado. Bueno, no se ponen de acuerdo porque algunos dicen, con todo respeto, de que esto sucede a partir de Mateo 16, 18, pero como el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo le llama el Señor, pues en la parte donde el Señor estaba fortaleciendo a los apóstoles, que obviamente con justas razones, probablemente tuvieron ciertas dudas con el apóstol Pedro, porque lo entregó, además Judas, que había vendido al Señor por 30 monedas de plata, también esto quedaba en el colectivo, en la memoria colectiva de los apóstoles, pero el Señor fortalece a los apóstoles y establece nuevamente el ministerio en Pedro, ministerio que no era mayor a los apóstoles, porque el mismo apóstol Pedro dice que él es piedra pequeña, una piedra viva como todos los demás, como toda la iglesia, y por lo tanto, el mismo apóstol Pedro está reconociendo que no tiene jerarquía ni una autoridad superior a la de los apóstoles, sino que tenía un respeto de autoridad y reconocimiento por probablemente el tiempo, la madurez que tenía el apóstol Pedro. Dios restaura al apóstol Pedro. Así que será muy interesante poder analizar un poquito esa trayectoria desde la resurrección de nuestro Señor hasta que el Señor retorna. Y los ángeles dicen, así como ustedes vieron partir al Señor, así mismo lo verán volver. Pero antes de comenzar, hermanos amigos, yo quiero dar una breve respuesta a modo introductoria, aunque no va a ser el tema del video, pero sí quiero brevemente decir algo con relación a lo que acabó de ocurrir recientemente en el canal del hermano Edgar Pacheco. No voy a hacer un video hablando de eso en extenso, porque creo que eso amerita una respuesta un poquito más acabada y profunda. Pero sí le quiero responder al hermano Edgar Pacheco con la mayor claridad posible. Porque lo que recuerdo que él dijo, y además me reventaron el celular, yo creo que hasta me bloquearon la cuenta de WhatsApp, creo que le hicieron un ataque porque yo comparto el video en algunos hermanos, algunos grupos de WhatsApp, algunos grupos que tengo, que me han invitado, hermanos, grupos de WhatsApp, y lo voy compartiendo con tiempo suficiente para que vengan a compartir, porque YouTube muchas veces no manda las notificaciones a tiempo y en ese proceso pues se me bloqueó el WhatsApp. Yo espero que se me haya restaurado, pero hubo un ataque ahí de WhatsApp y el Señor Jesucristo nos advirtió de eso, y cuando resucitó de entre los muertos estuvo 40 días con los apóstoles, precisamente recordándoles todas las cosas y lo que tenían que hacer y que iban a padecer. Yo preparé un mini documental para que analicemos cómo se da la resurrección. Mucha gente ataca la resurrección de Cristo, ataca el cómo el Señor aparece ante apóstoles, aparece ante otras personas que no eran sus apóstoles, sino que eran discípulos que le vieron predicar. Cómo el Señor estuvo mientras estuvo entre nosotros antes de ir al Padre, de estar a la diestra del Padre. Y el Señor Jesucristo, luego de su resurrección, establece que Él va a volver nuevamente. ¿Cuántas personas creen que el Señor va a volver nuevamente? Toda la iglesia cree que el Señor tendrá su retorno como león de Judá y como el Mesías triunfante, porque hay un desarrollo teológico del Antiguo Testamento que hablan del Mesías triunfante y un Mesías sufriente. Entonces, mis hermanos y mis amigos, vamos a analizar esta parte, que acá yo lo busqué con textos bíblicos, y vamos a ver 5 argumentaciones que establecen cómo el Señor Jesucristo, su resurrección verdaderamente es histórica y sustentable. 5 argumentos que establecen cómo el Señor Jesucristo sí estuvo entre nosotros después de su resurrección. 5 argumentos que, aunque puedan sonar sencillos, pero son argumentos que tienen una base sólida en la metodología de verificación histórica, el método crítico que se emplea en todo documento histórico.
porque tiene el proceso de atestiguación múltiple, es decir, múltiples fuentes hablan de que cristianos siguieron a Jesucristo, lo proclamaron que resucitó. Esto es un argumento que solidifica la parte histórica de la resurrección de Cristo. Ese argumento, cuando alguien quiera refutarlo, tendrá que refutar toda la historia antigua, porque, repito, testigos oculares y extraoculares dejaron plasmados que Jesucristo anduvo entre una serie de personas que lo vieron resucitar. Atestiguación múltiple es un argumento sólido, mis hermanos. Un segundo argumento pudiera muy bien ser el criterio de vergüenza. ¿Por qué Jesucristo se le iba a aparecer a mujeres cuando las mujeres no tenían la autoridad ni tenían el reconocimiento legal como testigos para establecer un hecho real, concreto? Si alguien inventó de manera mitológica la historia de la resurrección, ¿por qué el escritor que conoce la cultura judía de esa época tuvo que poner que las primeras que fueron testigos de la resurrección fueran precisamente las mujeres? Cuando nadie que está creando una historia, una historia mitológica, mítica, iba a utilizar en el criterio de vergüenza algo que iba totalmente contrario al establecimiento de su propia cultura. Las mujeres como testigos primarios son una evidencia fuerte para la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nadie que se inventara esa historia iba a utilizar una fuente contraria, que le iba a llevar la contraria. Las mujeres como testigos primarios de la resurrección es una evidencia sólida para la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Otra argumentación pudiera muy bien ser enemigos iniciales, enemigos acérrimos, enemigos totalmente contrarios al movimiento que en un momento fueron llamados los del camino, nazarenos también, que predicaban que Jesucristo había sido resucitado, y aún en esa persecución poniendo en perspectiva el término legal a el nivel de hasta quitarle la vida a aquellas personas que predicaban a Cristo resucitado. Dos nombres importantes en la historia de la resurrección de Jesucristo: uno, Saulo de Tarso; el otro, Santiago. El primero, enemigo, uno de los enemigos más peligrosos que tuvieron nuestros primeros hermanos en Cristo. Saulo de Tarso, quien había sido formado en la mejor educación del templo, bajo los pies de uno de los mejores maestros de la época, Gamaliel, tenía un profundo celo por la ley de Moisés, la Torá en su momento y el Tanakh en su momento. Saulo de Tarso persigue a los hermanos en Cristo, pero en el camino a Damasco se da la evidencia más poderosa para los que vivieron en su momento. Saulo de Tarso, totalmente convencido, un hombre temeroso de Dios, de la ley de Moisés, como él entendía, obviamente de una manera fallida, porque el pueblo de Israel hasta el día de hoy no conoce a Dios, no tiene a Dios. Y en ese momento no conocía a Dios ni tenía a Dios. Saulo de Tarso no conocía a Dios ni tenía a Dios, y persiguió hasta la muerte a los cristianos. ¿Qué pasó con Saulo de Tarso? ¿Qué pasó con un judío de judíos? Un israelita de israelitas, según él. ¿Qué pasó con Saulo de Tarso, enemigo a muerte del cristianismo? El Señor le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, Saulo, si lo agarraba Pedro, si lo agarraba Juan, si lo agarraba cualquiera de los apóstoles, él se burlaba de ellos, los perseguía para quitarles la vida o encarcelarlos, destruir familias enteras.
el hombre más comprometido de su época en contra del evangelio de Cristo fue Saulo de Tarso. Y no era por capricho, no era por vanagloria, no era por establecerse como la panacea del mundo religioso de su época. Era porque él era profundamente celoso de la Torá. No había forma de que alguien convenciera a Saulo dentro de los apóstoles. No había forma. Saulo consintió y vio la muerte de Esteban. Consintió, oigan esto, no fue que lo vio, no fue que él se moldeó. No, él vio algo que era común y normal. Mataron a un hereje. Mataron a alguien que es blasfemo delante de Dios. Para aquellos que no conocían a Dios. Porque el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Saulo de Tarso, persiguiendo a los cristianos, que vio la muerte de Esteban y que Esteban vio los cielos abiertos y que Esteban dijo, perdónalos, Señor, perdónalos. A ese pueblo que no tiene a Dios, a esa gente de ese momento, perdónalos. Oró por ellos. ¿Qué hizo Saulo de Tarso? Sencillo. Reconoció a Jesucristo, reconoció la voz de Dios. ¿Podía ser un ángel disfrazado de luz que engañara a cualquiera? Claro, pudiera haber sido un ángel disfrazado de luz, pero no, él reconoció la voz de Dios. ¿Por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien persigues. Y lo dejó ciego. La conversión de Saulo de Tarso, una de las evidencias históricas más fuertes, que tiene la defensa del evangelio en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado está Santiago. Santiago no creía en Jesús. Era contrario al ministerio. Y Santiago escuchó de prodigios, milagros y señales que hizo el Señor Jesucristo. Santiago también es una evidencia, aunque no tan amplia como la evidencia de Saulo de Tarso. No es tan amplia, no es tan fuerte. Y muchos que también persiguieron a los primeros cristianos reconocieron a Jesucristo. Eso está plasmado en la historia. Recuerden que los dichos en el Nuevo Testamento son desechados por ateos, agnósticos y otras religiones. Pero fuera de la historia misma de los evangelios, muchos reconocieron que aquellos que fueron discípulos de Jesucristo y que no eran paganos, que no tenían la fe ni la creencia romana, muchos de ellos aceptaron a Jesucristo. Y muchos de ellos le vieron resucitado. Ese también es un argumento sólido para los que atacan la resurrección de Jesucristo. Otro, aunque creo que ya lo mencioné, ¿verdad? Mencionamos el criterio de vergüenza. No lo he mencionado. El criterio de vergüenza es importante. ¿Por qué el criterio de vergüenza es importante, hermanos y amigos? Porque es parte de la metodología de la verificación histórica, de los procesos históricos. Cuando alguien está creando un mito, cuando alguien está creando un cuento, cuando venga un ateo, un agnóstico o cualquiera a decirle que los evangelios son construcciones míticas de otras culturas y lo estaban haciendo para sacar ventaja y beneficio en el entorno en el cual ellos se desenvolvieron, díganle que no saben de lo que hablan. Son unos mentirosos. El criterio de vergüenza muestra la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque las personas que son narradas, que son identificadas en los evangelios, son personas que se reconocen que tienen faltas, se reconocen que tienen debilidades, se reconocen que fueron traidores, se reconocen que en un momento determinado tuvieron hasta temor de morir, se reconocen que tuvieron discusiones. Todo eso, cuando alguien quiere exaltar la figura de algún personaje, no lo utiliza en un documento para crear una historia, sino usted verifica la historia de Hércules, la historia de Apolo, verifique toda la historia, los grandes héroes mitológicos de la historia. La Biblia no tiene ni un ápice de mitología. No hay una sola tilde de mitología en la Biblia. Cuando usted
verifica, cuando usted revisa el criterio de vergüenza de la Biblia, usted se va dando cuenta que no hay forma de usted achacarle a la resurrección que eso es un cuento, que eso es mitológico. ¿Por qué? Porque si no, no pusieran incluso el sufrimiento que tuvo Jesucristo. Ningún héroe mitológico es presentado como Cristo lo es en la cruz del Calvario, cuando mostró debilidad, preocupación, cuando dijo: Padre, deja pasar de mí esta copa, en su naturaleza humana, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se mostró totalmente la fortaleza de Cristo y al mismo tiempo su sufrimiento. ¿Qué héroe mitológico lo van a presentar en un cuento mitológico con todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo? Ese es otro argumento que los que atacan el evangelio tienen que responder. ¿Cómo pueden responder eso? No hay forma de responderlo. En ese sentido, mis hermanos, varios argumentos son consistentes. Hay muchos argumentos, hay un montón de argumentos a favor de la historicidad de la resurrección. Hay argumentos que buscan quitar o darle menos peso a lo que dice alguien sobre la resurrección. Por ejemplo, cuando alguien utiliza, que son de los más trillados y ridículos, cuando alguien utiliza de que la tumba fue saqueada, no sabiendo cómo estaba siendo custodiada la tumba de Jesucristo, con supervisores que dependían la vida de ellos, supervisores que dependían la vida de ellos. ¿Cómo es que ellos, supervisando y teniendo en juego su propia vida, ellos iban a dejar que el cuerpo se lo robaran? Porque habían ladrones de tumba en esa época. Habían incluso fosas comunes. El Señor no quedó en una fosa común. Ningún enemigo histórico del evangelio ha dicho que Jesucristo fue lanzado en una fosa común. Ninguno. Pero se inventaron el robo del cuerpo. 11 apóstoles que tenían temor. Ninguna parte de la historia registra algún tipo de revuelta por el cuerpo de Cristo. Se hubiese armado, es más, la destrucción del templo no hubiese sido en el 70, hubiese sido mucho antes, si se hubiese dado una revuelta para robar el cuerpo de Jesucristo, porque lo que no querían era que los seguidores entraran en una revuelta robándose el cuerpo. No hubo tal robo de cuerpo. Por otra parte, en la resurrección se habla de alucinaciones múltiples. Eso es una reverenda tontería. A la luz de la ciencia, nadie puede hablar de una alucinación colectiva múltiple sobre 500 personas que luego iban a durar 40 días estando con el Señor Jesucristo. ¿Qué tipo de alucinación múltiple va a aguantar? No 40 días, 40 minutos. 40 minutos. Cuando vienen con ese tipo de falsa equivalencia entre lo que es alucinación múltiple y la vivencia que tuvieron nuestros primeros hermanos con Cristo cuando Él resucitó, eso no tiene ningún tipo de razonamiento. Por otro lado está el cuento de que Jesucristo lo bajaron vivo de la cruz, no lo llevaron a la tumba y Él se fue a vivir a la India. Ese es más ridículo todavía. Que Jesucristo le dijo a un soldado: dame vinagre, y el vinagre le curó heridas que, si usted se imagina qué tipo de heridas recibió el Señor Jesucristo en todo su cuerpo, usted diría: no, el que dice eso está reverendamente loco. Es una total locura decir que Cristo lo bajaron y luego le curaron unos 2 o 3 rasguñitos que tenía y luego Él se fue con María Magdalena a la India. Eso es la locura y la tontería más grande que se pudieron inventar en contra de la resurrección de Cristo. Luego viene la apoteosis, que es una construcción de múltiples deidades. Jesucristo es una construcción de múltiples deidades. Eso es lo más ridículo también en el ámbito académico. Por eso, defender la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es vital en una apologética que está siendo bombardeada por todas partes. Yo me sorprendí porque
fueron a atacar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en varios programas en República Dominicana, y ahí habían paneles donde habían católicos y obviamente habían ateos, y no les importa realmente Jesucristo, no les importa los argumentos que den. Dicen, no, lo importante es que nosotros tenemos que tener un buen corazón, vivir todos en armonía, yo estar bien y en armonía con los católicos romanos porque se parecen en mucho a nosotros. No, cuando en realidad no les importa Cristo. No hay una seriedad para defender a Jesucristo. Se diluyen con otras cosas. No hay una seriedad. Y yo lo viví eso tocando precisamente el tema luego de que pasó la Semana Santa. Lo viví en un programa cuando estaban hablando de la resurrección de Cristo. Tratando de tener armonía con el ateo, porque se dice es que tenemos que ser empáticos y tenemos que ser buena gente. Que claro que tenemos que ser empáticos y buena gente. Muchas veces nosotros somos hasta antipáticos con nosotros mismos, con nuestros hermanos también. Pero claro que tenemos que ser empáticos con las personas, pero la empatía hacia la persona no puede cercenar el amor a Dios, el amor a Cristo. No puede cercenar eso. Nada puede estar por encima de ese amor hacia Cristo, hacia Dios. Entonces, mis hermanos, yo preparé un mini documental, ¿verdad? Lo que yo hago es, agarro lo que yo investigo, lo pongo, escribo un poquito, lo llevo a audiolibro y busco imágenes para que esas imágenes nos sirvan como punto de referencia, porque eso de estar presentando diapositivas, eso lo hacen los canales que son los número uno ahora mismo, que te presentan una diapositiva, te ponen un copy-paste, lo pegan ahí ya, y eso está muy bien. Nosotros no podemos ver bien. Yo voy a tener que ver bien si hay letras acá en la pantalla, y vamos a compartir en audio escrito con unas imágenes en digital. ¿Cuál es la reflexión de la resurrección que pueda tener usted de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? La resurrección de Cristo. Acá está el enlace. Si usted quiere puede subir y darnos su perspectiva, cómo Cristo resucitó, qué piensa usted. Jesucristo resucitó con sus dos naturalezas. Hasta eso se discute. Hasta eso se discute. Que no creen que Jesucristo resucitó verdaderamente su cuerpo, dos naturalezas, luego fue glorificado, ascendió al Padre, está a la diestra del Padre. Todo eso se discute. Es parte de la apologética. Vamos a compartir, hermanos y amigos, esta información. Escuchemos. Lo que están a punto de escuchar es uno de los períodos más fascinantes y menos comprendidos de toda la historia bíblica. Mientras millones de creyentes conocen la crucifixión y la resurrección de Cristo, muy pocos entienden verdaderamente qué sucedió durante los 40 días entre la resurrección y la ascensión. Este período está lleno de detalles técnicos, encuentros específicos, enseñanzas profundas y preparativos estratégicos que la mayoría de predicadores pasan por alto. La Biblia no guarda silencio sobre este tiempo. Al contrario, nos revela con precisión quirúrgica cada movimiento del Señor resucitado. Hoy va a estudiar, paso por paso, con base escritural sólida, exactamente qué ocurrió después que Jesús salió victorioso del sepulcro. Este no es un video más. Este es un estudio bíblico profundo, documentado, técnico, donde cada afirmación está respaldada por capítulo y versículo. Prepárense para descubrir verdades que transformarán su comprensión del Evangelio. Liberaremos un ebook exclusivo titulado El silencio entre la cruz y la resurrección, lo que ocurrió cuando nadie estaba mirando. Un estudio profundo sobre las horas misteriosas que la Biblia revela sobre el descenso de Cristo. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte este regalo. Link en los comentarios. Sí, suscríbanse. Mira, hasta el mismo video ayudándome. Denle a la campanita, un like. Den un like porque hay un problema si no dan like. Si no dan like aquí me meto en problemas. Den un like y un corazoncito si usted considera. Si usted lo considera, hermano. Gracias por lo que dieron super chat. Miren, no me había dado cuenta yo no me siento bien, hermano. De verdad no me siento bien. Ha sido una semana terrible. Han sido unos días terribles, Dios mío. Yo he escuchado cosas que no se va a acabar mi amor por mis hermanos. No se va a acabar. Eso no va a suceder. Muchas gracias, mi hermanita Gaby. Carlito, pedí paz y respeto entre todos mis... Sí, yo te entiendo, hermana. Gracias por el apoyo. Yo recibí amenazas de hermanos que... Yo los entiendo, los hermanos, yo los entiendo. Yo pudiera decir amenazas porque están buscando videos del pasado. Miren, después yo voy a hacer un video completico
diciendo lo que yo creo. Creo que yo soy culpable por no decir claramente lo que yo creo. Soteriológicamente, lo que yo creo sobre la Teotocos y todo eso. Todo el mundo, hay hermanos de confianza que saben lo que yo creo y es lo que yo he repetido y yo he debatido, pero creo que voy a tener que hacerlo más a menudo. Voy a tener que hacerlo más a menudo esto. Dios mío. Dios bendito, Dios. Nada, vamos a seguir escuchando, mis hermanos. Antes de entrar en los detalles, hermanos, necesitamos establecer el contexto preciso. Estamos en Jerusalén, año 30 o 33 después de Cristo, dependiendo del cálculo cronológico que utilicemos. La ciudad está bajo dominio romano, gobernada por Poncio Pilato como prefecto de Judea. Jerusalén en esa época tenía aproximadamente 80.000 habitantes permanentes, pero durante la Pascua judía, la población se multiplicaba hasta 180.000 o más, debido a los peregrinos que venían de todas las regiones del Imperio Romano, para cumplir con la festividad ordenada en Éxodo 12. El clima político era tenso. Los judíos esperaban un Mesías político-militar que los liberara de Roma. Los fariseos controlaban las sinagogas. Los saduceos controlaban el templo y el Sanedrín. Los zelotes planeaban rebeliones. Y en medio de este caldero político y religioso, Jesús acababa de ser ejecutado públicamente como un criminal. Pero algo inesperado está por cambiar todo. El sepulcro, vigilado por soldados romanos profesionales, está vacío. Y lo que viene después revolucionará la historia humana para siempre. Desarrollo principal. La primera aparición. María Magdalena en el huerto. El primer encuentro documentado con Cristo resucitado ocurre en un momento muy específico. Marcos 16:9 nos dice con precisión: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Hermanos, noten los detalles técnicos aquí. No dice un domingo cualquiera, dice el primer día de la semana, que en el calendario judío es el día después del sábado, es decir, domingo muy temprano, cuando todavía estaba oscuro según Juan 21. María Magdalena llega al sepulcro llevando especias aromáticas, según la costumbre judía de embalsamamiento. La práctica requería mirra, aloe y otras sustancias que se aplicaban en cantidades masivas. Nicodemo había traído aproximadamente 34 kilos de estas especias según Juan 19:39. Esto no era poca cosa, era un funeral digno de realeza. Pero cuando... Miren, estos elementos que está dando este video, ¿verdad? Que preparé, perdónenme, yo uso la IA porque si no uso la IA soy boomer, si uso la IA no sé lo que soy. Pero acá hay detalles específicos, pues yo busqué los textos bíblicos para acomodarlo al audio, donde se ve con precisión quirúrgica, con detalles muy sistematizados, todo el proceso que se vivió, todo el proceso que se dio cuando el Señor Jesucristo resucita. Y no fue cualquier día, sino un día establecido por Dios, el primer día de la semana, donde nosotros vamos a nuestras congregaciones a compartir el pan y el vino, a alabar y exaltar al Señor. Fíjense cómo esto tiene un orden sistematizado, bíblicamente hablando, que si fuera un mito, tuviera un desorden, era básicamente huecos, baches, pero como Dios estableció, instituyó lo que Él quería. Aquí está el primer día de la semana donde se reúnen, aquí dejó instituido la copa y el pan, aquí también está la forma en cómo tenían que ir a preparar el cuerpo, porque eso se estilaba en la época, cómo las mujeres fueron, cómo Dios se le apareció, cómo todo estaba calculado, eternamente calculado, para que saliera sin ningún tipo de queja, aunque el mundo va en contra de nuestro Señor. Cómo la historia de Jesucristo, su resurrección, es tan bien concretizada en las Escrituras. ¿Saben dónde está el problema? Ya el problema no está en la evidencia, ya el problema no está en el razonamiento histórico, ya el problema no está en que hay sustento de evidencia. El problema está en el corazón del hombre, el corazón del hombre. ¿Saben cuántas historias del desarrollo de la humanidad, historias de la antigüedad, usted la cree simplemente porque le dijeron esto sucedió así, esto pasó así, y no tienen una estructura formativa para mostrar evidencia testimonial, la mayor cantidad documentaria atestiguada
¿Saben cuántas cosas hay en la filosofía, en la historia de las civilizaciones? Y usted la acepta y el mundo la acepta. Usted comienza a contar y no para de contar. Pero ¿sabe cuál es la única que tiene un sustento de mayor fortaleza, sistematizada y académica e históricamente hablando, mejor concretizada? La historia de Jesucristo. Los evangelios. Los evangelios. Con elementos de la época, con la línea cultural, con las prácticas, con los rituales, con los nombres, con probables fechas bien, vamos a decir, analizadas en términos cronológicos. La historia de Cristo en todo el Nuevo Testamento sigue un patrón, sigue un orden: salvación, redención, sacrificio, mensaje, persecución, fortaleza, altas y bajas. Todo eso solamente es posible cuando se trata de una historia verificable, cuando se trata de una historia real. Sigamos escuchando, hermanos. María llega, el sepulcro está vacío. En Juan 20, 11, 16 tenemos el diálogo completo. Ella está llorando, confundida. Ve a alguien que piensa es el hortelano, el encargado del huerto donde estaba la tumba. Es el detalle que revela que este no era un cementerio público, sino un jardín privado, propiedad de José de Arimatea, un hombre rico del Sanedrín, que había cedido su propia tumba nueva. Jesús le dice, María, una sola palabra, y ella responde, Raboni, que en arameo significa maestro mío, con un grado de intimidad y reverencia superior a simplemente rabí. Aplicación práctica. Cristo resucitado se revela primero a una mujer, en una cultura donde el testimonio femenino no tenía validez legal. Esto demuestra que el reino de Dios opera con principios diferentes a los sistemas humanos. Dios honra a los fieles, no a los socialmente aceptados. El reporte a los discípulos y la incredulidad inicial. Marcos 16, 10, 11 registra. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Hermanos, esto es crucial. Los propios discípulos, que habían caminado 3 años y medio con Jesús, que habían escuchado sus profecías sobre su muerte y resurrección, no creyeron el testimonio inicial. ¿Por qué? El concepto de resurrección corporal, física, literal, no era algo esperado ni comprendido. Los fariseos creían en resurrección futura, en el día final. Los saduceos no creían en resurrección en absoluto, según Hechos 23:8. Pero nadie en Israel esperaba que un individuo resucitara en medio de la historia, antes del juicio final. La palabra griega usada aquí para no lo creyeron es epistún, que implica rechazo activo, no solo duda pasiva. Ellos descartaron el testimonio conscientemente. Detalle técnico: en el sistema legal judío de la época, se requerían 2 o 3 testigos varones para validar cualquier testimonio legal. Eso es importante. Para que se valide cualquier testimonio se necesitaban 2 o más testigos que fuesen varones. Ustedes recuerdan lo que el Señor Jesucristo decía a los fariseos y saduceos, que por boca de 2 o más testigos se va a establecer toda justicia. Es decir, la verdad se establecía de esa manera, toda justicia. ¿Por qué por boca de 2 o más testigos? Cuando Cristo hablaba era porque el Padre lo había enviado. Y que Cristo no era el único, sino que Él y el Padre son los testigos de todo esto, y el Espíritu Santo también guiando a la iglesia, porque había un constructo cultural de la época para establecer la parte de evidencia de la historia de la resurrección, para establecer que no era un invento. Miren, Dios en su eterna sabiduría estableció todo en su justa medida. No van a ser los hombres que van a ver eso, porque van a decir que se lo inventaron. Me voy a presentar ante las mujeres para que cuando una mujer dé testimonio y entonces siga la duda, vayan los hombres y entonces se pueda corroborar que Cristo había sido levantado de entre los muertos. Si alguien hubiese querido inventar una historia, no pone que las mujeres recibieron como testigos iniciales de la resurrección. No la ponen. Dios es soberana y eternamente sabio. Supo
¿Cómo nosotros íbamos a tener esa defensa de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Sigan escuchando. Según Deuteronomio 19:15, el testimonio de María, aunque verdadero, no cumplía con estos requisitos legales humanos. Por eso Dios multiplicaría las apariciones con múltiples testigos en las horas siguientes. La aparición a las mujeres en el camino, Mateo 28:9, registra una segunda aparición ese mismo día. He aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Este encuentro ocurre mientras un grupo de mujeres regresaba del sepulcro. El texto griego usa ekrastesan, que significa se aferraron con fuerza a sus pies. Hermanos, esto demuestra algo fundamental. Jesús tenía un cuerpo físico, tangible. No era un fantasma o una visión espiritual. El detalle de abrazaron sus pies también muestra la postura de adoración extrema en la cultura oriental. No era simplemente arrodillarse, era postrarse completamente, con la cara. Ahí está la evidencia de que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. En su resurrección recibió la adoración y el reconocimiento de aquel que dudaba de su resurrección, de que había resucitado. Mi Señor y mi Dios postrado, ningún judío haría eso. Y no es un invento. No me he encontrado el primer ateo que niegue en la narrativa que Tomás se arrodilló y le declaró mi Señor y mi Dios. No he encontrado el primer ateo que refute eso. Y todos los que estudian un poquito de religiones comparadas y todos los que estudian un poquito de la línea cultural histórica del pueblo de Israel, específicamente en los años de nuestro Señor Jesucristo, se va a dar cuenta de que ningún judío se iba a atrever a postrarse ante ningún hombre y llamarle Señor y Dios. Los dos títulos, Señor y Dios. Una evidencia más de que es totalmente cierta la historia de la resurrección de Cristo. Sigan escuchando. Cerca del suelo, tomando los pies de la persona como acto de suprema reverencia. Jesús les da una instrucción específica. Vayan a Galilea. ¿Por qué Galilea? Porque allí era donde había comenzado el ministerio público de Cristo 3 años antes. Galilea representaba los comienzos, el punto de partida. Era volver al origen para un nuevo comienzo. Aplicación espiritual. Cuando Dios quiere hacer algo nuevo en nuestras vidas, frecuentemente nos lleva de regreso al punto donde comenzó nuestra fe, para recordarnos de dónde nos sacó. La aparición a Pedro, el encuentro privado, Lucas 24:34, hace referencia a algo extraordinario. Ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. 1 Corintios 15:5 confirma, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Hermanos, aquí hay un encuentro privado, personal, que no está documentado en detalle en los evangelios. Cristo resucitado se apareció a Pedro individualmente, en algún momento de ese primer día. ¿Por qué era necesario este encuentro privado? Porque Pedro había negado a Jesús 3 veces, según Marcos 14:36-72. La última vez que Pedro había interactuado con Jesús fue cuando lo miró desde lejos durante el juicio, y Pedro salió y lloró amargamente. Pedro necesitaba restauración personal. No podía funcionar como líder de los apóstoles cargando la culpa y vergüenza de su negación. Este encuentro privado fue terapéutico, restaurador, preparatorio. Detalle técnico. En la cultura judía de honor y vergüenza, una ofensa pública requería restauración pública. Pero primero, Jesús restaura a Pedro en privado, dándole seguridad y confianza antes de la restauración. Miren ese dato histórico importante. Jesús restaura a Pedro de manera privada. No lo nombra papa, lo restaura. Es decir, Pedro estaba prácticamente sin un ánimo. O sea, espiritualmente estaba quizás decaído. Confiaba en el Señor, amaba al Señor, pero el Señor lo restaura, no lo nombra máximo pontífice, no lo nombra el dirigente de toda la iglesia. Acá, miren qué buen dato presentamos nosotros acá.
Porque muchas personas entienden que no fue restaurado Pedro, sino que Pedro ya tenía las llaves desde Mateo 16, 18. No. Pedro lo que está recibiendo en ese momento es el aliento, el ánimo, la fortaleza para continuar fortaleciendo a sus hermanos. ¿Por qué? Porque tenían que estar en comunión, en armonía. Fortaleciendo a sus hermanos en el contexto hebreo significa dándole la confianza o recuperando la confianza de sus hermanos. Miren, cuando alguien pierde la confianza de un hermano o de hermanos, es complicado eso. Es mucha oración, mucho diálogo, muchas cosas. Pedro tenía la desconfianza de sus hermanos porque, aparte de Judas, Pedro fue el que lo traicionó de una manera muy, muy, muy baja y cruel. No una vez, 3 veces. El Señor lo que hace es restaurar el ánimo de Pedro para que sus hermanos también recuperen la confianza que probablemente habían perdido del apóstol Pedro. Sigan escuchando. Oración pública que vendría después en Juan 21. Aplicación práctica. Dios nos restaura primero en lo privado antes de usarnos en lo público. La sanidad interior precede al ministerio exterior. Los discípulos de Emaús. El estudio bíblico. Caminando Lucas 24, 13, 35. Nos da uno de los relatos más detallados y hermosos. 2 discípulos, uno llamado Cleofas, el otro no identificado, caminan aproximadamente 11 kilómetros desde Jerusalén hacia una aldea llamada Emaús. El texto dice que era el mismo día de la resurrección, probablemente tarde en la tarde. Mientras caminan, discuten todo lo ocurrido. Hermanos, noten el estado emocional. Versículo 17 dice que sus rostros estaban tristes. Jesús se acerca y comienza a caminar con ellos, pero los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Júbilo 16. ¿Por qué Dios permitió esto? Para que pudieran escuchar la enseñanza sin el impacto emocional de saber quién era el maestro. Jesús pregunta ¿qué discuten? Cleofás responde con incredulidad: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Verso 18. Es decir, todo el mundo en Jerusalén está hablando de la crucifixión. Era el evento del año. Ellos cuentan la historia desde su perspectiva humana, llena de desilusión. Nosotros... Tremendo dato de este mini documental que preparamos. Estaban decaídos, estaban tristes, profundamente tristes. ¿Qué persona va a crear? ¿Qué persona va a construir una historia heroica sobre la base de elementos de vergüenza? ¿Qué persona va a hacer eso? Nadie. Si ellos estaban desmoralizados, si habían traicionado, si se ponían de la peor manera posible, ¿qué personaje de la historia de la mitología o grupos de personajes de la historia de la mitología iban a estar de la manera en como narra históricamente los evangelios, la vida de los apóstoles? Que luego fueron contra el sistema, fueron contra viento y marea, fueron contra todo, fueron incluso hasta poner sus vidas en riesgo. Sus vidas en riesgo. O sea, ¿en qué cabeza cabe que alguien va a inventarse una historieta para ponerse ellos mismos por el piso, por el suelo, para luego salir alegres a predicar el evangelio porque vieron al Señor y saben promesas de salvación que ya tienen? ¿Quién va a pensar que alguien va a escribir puntos débiles de su pasado? Eso no tiene parangón, eso no tiene explicación. Por eso la historia mejor atestiguada, la historia mejor verificable es la palabra de Dios, la palabra del Señor en su resurrección, en su vida, en su muerte. Sigan escuchando. Esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Versículo 21. Noten el tiempo pasado. Esperábamos. Su esperanza había muerto con Cristo. Entonces viene el momento clave. Versículo 25, 27. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas,
les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Hermanos, esto es extraordinario. Jesús les da un estudio bíblico completo, comenzando desde Génesis. Moisés se refiere al Pentateuco, hasta los profetas. Les muestra cómo todo el Antiguo Testamento apuntaba hacia él. Este estudio duró aproximadamente 3 horas de caminata. Cuando llegan a Emaús, Jesús hizo como que iba más lejos. Eto 28. Pero ellos insisten, quédate con nosotros, porque se hace tarde. Entonces Jesús entra y se sienta a cenar con ellos. Versículo 30-31. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, y lo bendijo, lo partió, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. El acto de partir el pan era distintivo. Probablemente Jesús lo hacía con un gesto o movimiento característico que ellos habían visto durante la última cena y otras comidas. En ese momento, sus ojos espirituales se abrieron. Aplicación espiritual. Hermanos, a veces Dios nos enseña grandes verdades antes de revelarse completamente. Primero la palabra, después la revelación personal. El conocimiento bíblico prepara el encuentro personal. Aparición en el aposento alto. Primera vez, Lucas 24, 36, 43 y Juan 20, 19, 23 documentan esta aparición crucial. Es el mismo domingo por la noche. Los discípulos están reunidos con las puertas cerradas por miedo de los judíos. Juan 20, 19. Hermanos, entendamos el contexto político. Jesús había sido ejecutado por las autoridades como blasfemo y revolucionario. Sus seguidores temían ser arrestados también. El miedo era racional y justificado. De repente Jesús aparece en medio de ellos. No toca la puerta, no entra por una ventana, simplemente está allí. Lucas 24:37 dice, entonces espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. La palabra griega para espíritu, aquí es pneuma, que ellos interpretaban como fantasma o aparición inmaterial. Jesús inmediatamente corrige esta percepción errónea. Versículo 39-40. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Técnico. Jesús enfatiza la palabra de Dios históricamente refutando el gnosticismo de su época, de la época de los apóstoles. Mira, tócame, mira que un espíritu no tiene carne y hueso como yo tengo. ¿Cómo resucitó el Señor al tercer día? Muchas personas entienden que hubo una metamorfosis automática, como que no era el verdadero cuerpo del Señor, como que había algo totalmente distinto, divorciado de la resurrección plena, tal cual el Señor resucita su cuerpo. Algunas personas han tocado este tema que ha sido histórico, incluso discusiones históricas que han desarrollado herejías peligrosas, sin poder entender qué significa que el Señor iba a ser glorificado. ¿Qué significa ser glorificado? Algunos entienden que cuando el Señor resucita, ya no tiene carne, ya no hay carne, ya no se toca materia. Eso, obviamente, los apóstoles combatieron porque fue una construcción gnóstica que llegó incluso a desarrollarse en gran parte de la iglesia primitiva y fueron combatidos. Sigan escuchando. Carne y huesos, no carne y sangre. ¿Por qué? Porque Levítico 17:11 establece que la vida de la carne en la sangre está. Cristo ya había derramado su sangre. Su cuerpo resucitado era físico, pero glorificado, operando en dimensiones que trascienden las leyes físicas normales. Para probar aún más su materialidad física, Jesús pide comida. Versículo 41-43. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían, y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado, y un panal de miel, y él lo tomó, y comió delante de ellos. Dios te bendiga, Hugo. No, aquí vienen ahora mis grandes amigos católicos. Mis grandes y buenos amigos católicos vienen acá, Ahora, Dios te bendiga, Hugo. Tanto tiempo que no te veía por acá.
¿Qué te parece la resurrección de Cristo, Hugo? ¿Qué te parece? O sea, su resurrección, ¿qué implica? ¿Cómo resucitó? ¿Cuerpo glorificado? ¿Su cuerpo verdadero? ¿Había algún tipo de metamorfosis? ¿Cómo lo ves tú? Resucitó con naturaleza caída, porque Sacrosantum dijo una vez que Jesucristo tenía naturaleza caída, y si resucitó, resucitó con la misma naturaleza caída. O sea, ¿cómo se da eso? Hugo, bienvenido, Dios te bendiga. Hermanos, un fantasma no come, un espíritu no digiere pescado y miel. Jesús estaba demostrando sistemáticamente la realidad física de su resurrección. Aplicación doctrinal. La resurrección de Cristo no fue espiritual o simbólica, fue física, literal, corporal. El mismo cuerpo que fue crucificado resucitó, aunque glorificado. Esta verdad es fundamental para la fe cristiana, la comisión y el don del Espíritu Santo. En esa misma reunión del aposento alto, Juan 20, 21, 23, registra algo crucial. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados. Mi hermano, por favor, en el chat les suplico que no pongan sobrenombre de lo que nosotros no utilizamos en el canal. A ninguno de nuestros hermanos. Somos hermanos. Somos hermanos. No utilicen esos nombres. Somos hermanos. Y más ahora que tengo pocos moderadores ahora. Por favor, que no tengo mucho tiempo de estar borrando comentarios. Vamos a concentrarnos en la resurrección de Cristo. Escuchemos el dato y pónganme textos bíblicos, y que suba a un hermano que me dé su apreciación de la resurrección. Puede ser un amigo católico, puede ser un hermano evangélico, como sea. Estamos hablando de la resurrección de Cristo. Les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Hermanos, aquí hay teología profunda. Jesús establece la continuidad de la misión. Como me envió el Padre, así también yo os envío. El ministerio de Cristo no termina con su resurrección. Se expande a través de sus discípulos. El acto de soplar es significativo. La palabra griega es enefisesen, que aparece solo aquí en el Nuevo Testamento. Es la misma palabra usada en la Septuaginta, traducción griega del Antiguo Testamento, en Génesis 2:7. Cuando Dios sopló aliento de vida en Adán. Este es un momento de nueva creación. Los discípulos están recibiendo vida espiritual, capacidad divina para cumplir la misión. No es el mismo evento que Pentecostés en Hechos 2, sino una impartición preparatoria, una dotación inicial del Espíritu Santo. Escuchen esto, porque esto tiene un componente gramatical también. Y de hecho, en el Antiguo Testamento también se veía eso cuando Dios mandaba a los profetas. Cuando Dios establecía a los profetas y lo enviaba. La gente piensa que el Señor solo capacita en el día de Pentecostés. No, cuando el Señor da la gran comisión, en la gran comisión se da un mandato que tiene una relevancia, porque viene también soplado por el Señor, un mandato que es soplado por el Señor para que ellos vayan a todas las partes del mundo a predicar el evangelio. Ir y hacer discípulos, bautizándolos. Hagan discípulos y bautícenlo. Prediquen el evangelio para que el Espíritu Santo selle, basado en la soberanía, propósito y voluntad de Dios. Y luego de esto, que se da ese sello, el sellar del Espíritu Santo, significa el corazón de carne, que es sustituyendo el corazón de piedra. Ahí está el sellar en el lugar del Espíritu Santo. Esa gran comisión también tiene la misma relevancia, poder y preponderancia que el día de Pentecostés. Escuchen. Detalle técnico. La autoridad para remitir o retener pecados no es personal, sino representativa. Al proclamar el Evangelio, los discípulos declaran las condiciones de Dios. Quien cree es perdonado, remitido. Quien rechaza permanece en pecado, retenido. Es autoridad para anunciar, no para decidir arbitrariamente. Tomás el dudoso. La segunda reunión en el aposento, Juan 20, 24, 25 nos dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré.
Hermanos, Tomás tiene mala reputación como el incrédulo, pero su actitud era científica, empírica. Él quería evidencia tangible. Oigan esto, el caso de Tomás era un sentir empírico, es decir, se pudiera decir que en ese momento el apóstol que tenía una visión filosófica de la época en cuanto a que tenía que ser todo demostrado. Estamos hablando de apóstoles que vieron al Señor hacer milagros y maravillas y que aún con todo y eso, con milagros y maravillas, la naturaleza humana que pesa ante la forma de la preservación de la vida, cuando ese instinto de conservación se activa, se olvidaron de todos los milagros de Jesucristo. O sea, hubo un momento que los apóstoles olvidaron y borraron cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, cuando el Señor curó enfermos, levantó paralíticos, limpió a leprosos, cuando el Señor dio vista a los ciegos, cuando convirtió el agua en vino, cuando caminó sobre las aguas. En un momento de desesperación por la preservación de la vida, todos huyeron, quedaron atónitos. ¿Cuál fue el que quedó con un sentir estrictamente cientificista? El apóstol Tomás. No, si no me enseñan al Señor, yo no creo. No, pero que lo vimos. No, yo no quiero creer. Ver para creer. Ver para creer. Y el Señor le dice, porque has visto, has creído. Bienaventurados los que sin ver creerán. O sea, qué privilegio tenemos nosotros que el Espíritu Santo nos ha dado tan gran regalo inmerecido, nos ha puesto un corazón de carne que no merecíamos, nos quitó el de piedra, que era el que hacía que nosotros mereciéramos la más profunda condenación. Qué grande es nuestro Dios, que nos permite que aún sin ver en esa línea histórica, muchas personas creen y creen hasta el final de sus vidas, aún a costa de todo lo que tienen. Eso es un buen argumento que usted le puede presentar a cualquier escéptico que niegue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un hombre que era totalmente escéptico, Dios mismo se le revela. Escuchen. En una era sin fotografías, sin video, sin pruebas forenses, Tomás estableció criterios específicos: ver las marcas, tocar las heridas. 8 días después, es decir, el siguiente domingo, los discípulos están reunidos de nuevo, y esta vez Tomás está con ellos. Juan 20:26 dice: llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Noten que otra vez las puertas están cerradas. Otra vez Jesús aparece sobrenaturalmente, pero ahora se dirige específicamente a Tomás. Versículo 27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Hermanos, esto revela que Jesús escuchó la conversación privada de los discípulos con Tomás 8 días antes. Jesús repite exactamente las mismas palabras que Tomás había usado: el dedo, las manos, la mano en el costado. Jesús está en todas partes, escucha todas las conversaciones. Tomás responde con la confesión de fe más profunda de todos los evangelios. Versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Esta es la primera vez en los evangelios que alguien llama a Jesús Dios directamente a su rostro. Y Jesús no lo corrige. Al contrario, acepta la adoración confirmando su deidad. Aplicación práctica. Dios no condena las dudas honestas. Tomás dudó, pero cuando vio la evidencia, creyó. Jesús lo bendice diciendo en el versículo 29, bienaventurados los que no vieron y leyeron. Pero no condena a Tomás por querer ver. La pesca milagrosa en Galilea. Juan 21, 1-14. Sí, ya estamos acabando. Sí, es verdad, la música como que desconcentra un poquito. ¿Para qué yo le puse esa música? Que me gusta la canción que hice. Sí, pero vamos a ver, vamos a tratar de seguir el hilo ahí. Registra un evento fascinante. Los discípulos han viajado a Galilea como Jesús les ordenó. Pedro, Tomás, Natanael,
los hijos de Zebedeo, y otros dos están junto al mar de Tiberias, otro nombre para el mar de Galilea. Pedro dice, voy a pescar. UP3. Los demás responden, vamos nosotros también contigo. Hermanos, estos eran pescadores profesionales. Conocían las aguas, los horarios, las técnicas, pero versículo 3 dice, fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Toda la noche trabajando, cero resultados. Esto es deliberado. Dios está estableciendo el escenario para una lección. Al amanecer, Jesús está en la playa, pero ellos no lo reconocen. Les pregunta, ¿tenéis algo de comer? B.C5. Ellos responden, no. Entonces Jesús da una instrucción específica. Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. BT6. Detalle técnico. La instrucción es precisa. Lado derecho, no izquierdo. En la pesca con redes en el mar de Galilea, el lado desde donde se la... Eso que el Señor mostró en ese momento cuando se le apareció a los apóstoles que estaban pescando y no habían pescado nada, esa red a la derecha tiene un significado y una enseñanza. Por eso el Señor dice, venid benditos de mi Padre a la derecha. Venid benditos de mi Padre. Y los otros son apartados a la izquierda. Claro, eso no tiene ninguna connotación política. Yo no soy político, no me gusta la política, yo no hablo de política, no me meto en política, eso es una tontería para mí la política. La política está dominada por el maligno controla el mundo y nosotros le pertenecemos al Señor y somos extranjeros. Pero eso tiene una connotación importante en la enseñanza que da el Señor. Arrojen la red, no en cualquier lugar, a la derecha y pescan. Es decir, el pueblo del Señor, los salvos por Cristo, son los que estarán a su derecha, los que Él apartará a su derecha. Por eso toda la Biblia tiene una connotación de evidencia muy sólida. ¿Por qué? Porque todo es una enseñanza, no es un invento, no es un cuento mitológico, no es un mito. Es una enseñanza. Los ateos hablan en ese idioma. Los cristianos tenemos siempre que utilizar el término correcto. Esto es histórico con fundamento teológico, porque la revelación es teológica, pero los hechos son históricos. No se desvinculan, van de la mano todo el tiempo, aún en el lenguaje, en la cultura, en las formas. Todo esto va de la mano. Hay una armonía entre lo histórico y lo teológico. No se pueden separar. Cuando los ateos buscan separar para dejar únicamente lo histórico, entre comillas, entonces, si alguien le hace caso a eso, no estaría haciendo una buena defensa. Tiene que ir todo de la mano. Si no va todo de la mano, no es el evangelio de Cristo. Historia y también los milagros del Señor. Vamos a escuchar esta última parte, mis hermanos, con un like, un corazoncito, terminamos bien el video. La red afectaba el ángulo de captura según las corrientes y la profundidad. Jesús está dando una instrucción técnica de pesca, no solo espiritual. Versículo 6. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. El griego usa pleto. Eso es una enseñanza, la gran cantidad de personas que iban a reconocer el evangelio de Cristo y a Jesucristo como su Señor y Salvador. Aunque estadísticamente a nivel global son muchísimos los llamados, pero son poquitos los escogidos. Somos poquitos, somos muy poquitos, incluyendo hasta dentro de nuestro propio pueblo. Por eso toda lucha, toda batalla que se libre para mejorar a la iglesia, a los hermanos, es válida para mejorar. Todo esto es válido delante de Dios si esto es por la voluntad de Dios. Porque son muchos los llamados, muchos los que nos creemos, pero poquitos los escogidos. Sigamos escuchando esta última parte. Que significa multitud, abundancia abrumadora. Juan, el discípulo amado, reconoce primero, es el Señor. Beto 7. Pedro, impulsivo como siempre, se tira al agua y nada hacia la orilla, aunque estaban solo a 200 codos. Siempre el apóstol Pedro era impulsivo. Yo me pareceré yo un poco al apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro cometía muchos errores, metía la pata.
Yo no sé, yo creo que tengo ese problema. O sea, es un problema porque era impulsivo, se tiró inmediatamente al agua. Pero también se ve el profundo amor. Se ve un profundo amor de Pedro. Pedro amaba mucho al Señor. Lo amaba mucho. Lo traicionó, lloró amargamente y obviamente la restauración, el perdón, todo eso es válido. No solo en Pedro, no solo en Pablo, no solo en Bernabé, no solo en Santiago, que tuvo problemas con Pablo también. No solo en Marcos, en toda la iglesia, en todas las congregaciones del Señor. Sigamos escuchando. Aproximadamente 90 metros de distancia. Los demás vienen en la barca arrastrando la red llena. Cuando llegan a tierra, encuentran que Jesús ya tiene un fuego encendido con pescado y pan preparados. Versículo 11 da un detalle extra. El Señor, hasta después de su resurrección, le sirvió a los hermanos, le sirvió a los apóstoles. Señores, nosotros estamos llamados a servir. El Señor, cuando ellos llegaron, lo encontraron con pescado y fuego. Usted sabe lo que es el Todopoderoso preparándole un pescado a usted. Usted sabe, o sea, demasiado es, incalculable es que el Señor nos haya salvado. Y ahora el Señor nos enseña, todavía enseñando, que estamos para servir. Les sirvió pescado, puso pescado, preparó pescado para ellos. El Todopoderoso, señores, los ángeles cuando lo vieron resucitado y vieron al Señor haciendo esto, estarán diciendo, pero Señor, pero cuánto amor eterno, tú eres amor. Tú eres amor. A los que te traicionaron, se ocultaron, lloraron, se metieron abajo de la cama, a los que te abandonaron, a los que quedaron destrozados, que tú tuviste que mostrarle, aún con la fe que tú le concediste antes de llegar a la cruz, tuviste que mostrarle que tú resucitaste, tuvieron que verte. Aún así uno de ellos dudó y aún así tú le sirves, todavía le prepara pescado. ¿Ustedes saben lo que es eso? El Señor preparándole pescados. Ahora, pregúntense, ¿cómo actúa su pastor? ¿Su pastor cree que es un gurú? ¿Su pastor cree que se la sabe todas? ¿Su pastor está ahí para que usted le sirva? Para que usted venga y agarre y lo ponga en un estatus, para que usted quede ciego, sordo y tonto ante un pastor. Claro que eso se ve en nuestras congregaciones. Pregúntese cómo usted actúa frente a los demás, para que le sirva, para que usted sea el papá de los papaupa, o usted está para servir. Claro que eso se ve también entre nosotros. ¿Cómo se ve usted? ¿Cómo ve usted a su pastor? ¿Cómo entiende usted que trata a su pastor a la congregación? Porque yo no creo que aparezca un tonto en la faz de la tierra que crea que él puede ser servido, porque Jesucristo lo colocó en un estatus de privilegio. Cuando Cristo, que está por encima de todo nombre, que es sobre todo nombre, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Todopoderoso, el que era, el que estuvo muerto y ha de venir. Yo no creo que estarían imitando a Cristo en ese sentido. Honra a quien honra merece, claro. Pero el que recibe honra, ¿cómo actúa con la honra que recibe? Por eso nunca sería católico, apostólico, romano, nunca diría, tengo comunión, aunque los ame con todas las fuerzas y locura de mi ser, a mis amigos católicos. Pero nunca, porque estaría mintiéndome a mí, estaría engañándome yo, ¿detrás de qué? Yo no voy a ser millonario con un canalcito de YouTube. Lo que Dios me da para vivir y sobrevivir. Nunca yo tendré las cosas que probablemente el mundo pudiera ofrecerme. Yo tengo que decir la verdad, porque es mejor decir la verdad del evangelio que mentir para estar bien con todos, para ver cómo me va. Eso es un gran ejemplo del Señor. No recordaba ese texto bíblico. Tremendo texto que refuta la infalibilidad del máximo pontífice que se dirige todo. El servicio de Cristo, su entrega, su amor. Escuchen. Extraordinario. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Hermanos, ¿por qué el número específico? ¿Por qué 153? Los estudiosos han propuesto múltiples interpretaciones.
Algunos dicen que 153 era el número conocido de especies de peces en el mundo antiguo según Jerónimo. Otros ven simbolismo numérico. Lo cierto es que es un número preciso, contado, verificable. No es una exageración. Tuvieron que contar los peces, 153 peces. ¿Y por qué hicieron eso? Es una buena pregunta ahí para la teología. ¿Por qué el Señor permitió que se plasmase la cantidad de peces? Porque bastaba solamente con decir, tiraron la red, me obedecieron, tuvieron fe, no habían pescado nada, sacaron la red y la red no se rompió, había muchos peces, o sea, 153 peces en esa época, en una barca humilde de pescadores donde no habían pescado nada, 153 peces, eso es mucho. ¿Usted ha ido a pescar? ¿Usted ha sacado 153 peces? No lo creo. Sigamos escuchando. Es un testimonio ocular exacto. Aplicación espiritual. Sin Cristo, trabajamos toda la noche y no logramos nada. Con Cristo, una simple palabra de instrucción produce abundancia sobrenatural. El éxito en el ministerio depende de la obediencia a la dirección divina, no del esfuerzo humano. La restauración pública de Pedro. Después del desayuno, Juan 21, 15, 17, registra uno de los diálogos más conmovedores de las Escrituras. Jesús pregunta 3 veces, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Hermanos, aquí hay profundidad teológica extraordinaria. En griego, Jesús usa 2 palabras diferentes para amar, agapao, amor divino, incondicional, y fileo, amor fraternal, afectivo. Primera pregunta, ¿me amas, agapao, más que estos? Es decir, ¿me amas con amor divino más que estos otros discípulos me aman? Pedro había presumido antes de la crucifixión, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Mateo 26, 33. Ahora humillado responde, Señor, tú sabes que te amo, fileo. Pedro no se atreve a usar la palabra para amor divino, solo puede afirmar amor fraternal. Segunda pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas, agapao? Jesús quita la comparación con los demás, pero mantiene el estándar de amor divino. Pedro responde igual, Señor, tú sabes que te amo, fileo. Tercera pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas, fileo? Aquí Jesús desciende al nivel de Pedro, usando su propia palabra. El versículo 17 dice, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Detalle técnico. 3 preguntas corresponden a las 3 negaciones. Jesús está restaurando completamente a Pedro, borrando cada negación con una afirmación de amor. Y con cada afirmación, Jesús da una comisión. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Pedro es públicamente restaurado y comisionado como pastor principal de la iglesia naciente. La gran comisión en el monte de Galilea, Mateo 28, 16, 20, registra la comisión más conocida, pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Hermanos, note que dice los 11, Judas ya no está, y dice que algunos dudaban incluso viendo a Jesús resucitado. Esto muestra la honestidad brutal de las Escrituras. Si los evangelios fueran inventados, nunca incluirían detalles embarazosos como la duda persistente de algunos discípulos. Versículo 18-20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la gran comisión, el mandato a predicar el evangelio a toda lengua, tribu, raza y nación, haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolos. Ese es el elemento central de todo cristiano, de todo aquel que profesa seguir a Cristo. La predicación del evangelio, hacer discípulos y bautizarlos, para que en la comunión entre los hermanos recordemos a Cristo compartiendo juntos
lo que Él instituyó en el nuevo pacto. Bueno, mis hermanos, muchas gracias por haber venido. Recuerden, hay una parte, hay un exabrupto, hay un descargo. Hay hermanos llamándonos mentirosos. Yo de verdad no entiendo, no voy a terminar de entender este mundo. Tantas cosas que hemos visto, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que el Señor es el que toma el control de todas las cosas. Yo no me quiero retirar sin antes a los hermanos que están acá diciendo que no me gusta que me llamen mentiroso. Yo voy a compartir esto. Ya esta es la última vez. Yo simplemente hago un solo video y ya. Espero que mi hermano Barragán pues me perdone y que el Señor le dé fortaleza. Una vez más, que nos dé fortaleza a ambos. Pero Dios le bendiga a mis hermanos. Comparta, comente, suscríbase, apóyenos. Y en el nombre de Jesucristo, les deseamos como siempre que Dios me los bendiga. El espíritu suelta, snap, delante y detrás. En esta lírica rap, cabo hondo con palabra a nivel celestial. Sube el bajo, alza el pedal. Mente radical, día y noche sin parar. 714, sabiduría y santidad. Locura santa, ganando el combate. Soy soldado del rey, no hay quien me abata. Calidad que poseo, lo dice mi fe. Cuando mi voz atraviesa el Edén del micrófono que sostengo, palabra viva que jamás detengo. Si la roban, snap, no hay quien la frene. La verdad del Cristo eterno suena y suena. Así que por favor apártate ya, porque si ataco es guerra espiritual. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Se siente la victoria. Se siente poder y gloria. Se siente, el reino está presente. Se siente, Dios es omnipotente. Cruz y sangre, precio pagado. Satanás cayó, fue derrotado. Con clavos y amor todo fue sellado. Y el pecado quedó sepultado. Somos más que vencedores. Y aunque el mundo nos ataque así, persecución, maldad, dolor, nada nos separa